Hermanos, estamos nuevamente juntos en esta mañana. Hoy es un día patrio para nosotros los argentinos. Tenemos la celebración del Día de la Bandera. Estamos recordando al general Manuel Belgrano, un hombre que dio su vida por la causa de la libertad en la Argentina. Así que es un prócer muy querido, aparte de haber creado la bandera. Y para nosotros es un día especial, también domingo, porque estamos recordando que Jesús resucitó y que Jesús vive en nosotros, como les decía esta semana. Hoy vamos a terminar el capítulo 1 de Filipenses. Ustedes recuerdan que el domingo pasado hablamos de Filipenses 1:27 y le dije que tenía mucho que ver con nosotros hoy, porque Pablo estaba lejos, distante de Filipos, y él decía, si el emperador, él estaba en Roma, si el emperador me da la libertad, va a ser para bendición de ustedes, pero si me condena a muerte, el morir es mucho mejor, decía él, 1000 veces mejor. Nosotros estamos para vivir, no para morir, pero sabemos los cristianos que nuestra vida está asegurada con Cristo. Hoy entonces tomamos Filipenses 1 y seguimos con el 28. Después de decirle que en su presencia o en su ausencia estén firmes como soldados del Evangelio de Cristo y como equipo atlético que estén en un mismo espíritu para animarse mutuamente y para tener osadía, tener valentía. Y hoy dice así, hablando de valentía, en nada intimidados por los que se oponen, dice que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Esto es de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en la causa de Cristo, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo dice que no tenemos que intimidarnos por nada. Evidentemente, el que nos intimida es el enemigo, que es Satanás, que siempre está buscando una excusa para que no hablemos de Cristo, para que el Evangelio sea entorpecido, para que la salvación no llegue a los perdidos. Porque el que ciega las mentes es el diablo. Cristo vino a dar luz. Y el Evangelio es poder de Dios, decíamos. ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablamos bastante de lo que es el Evangelio? Pero fundamentalmente sabemos que no es suficiente tener ganas de hacerlo, sino saber que el poder que tenemos, el valor que tenemos, está en el valor del Evangelio, que es poder de Dios, decíamos el domingo pasado, que es dinamis, para salvación ¿a quién? A todo aquel que cree en Jesucristo, que se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo como su Salvador. También, cuando estudiamos la carta a los Efesios, vimos que la lucha nuestra no es contra hombres, contra personas iguales a nosotros. A veces hay personas que parece que nos hacen la vida imposible, que lo que queremos lograr se obstinan en interponerse para que no lo logremos. Pero tenemos que saber que la victoria es de Cristo y que nosotros, como la lucha que tenemos es contra el enemigo que usa a estas personas para traernos dificultad, tenemos que ponernos toda la armadura de Dios para estar firmes, para poder defendernos ante las luchas del diablo. ¿Se acuerdan? En Efesios 6, a partir del versículo 12, nos dice con quién es nuestra lucha y qué debemos ponernos. El cinto de la verdad, es decir, siempre tener la verdad del Evangelio, la coraza de justicia, la coraza que cubre el cuerpo, el calzado los pies con el apresto del Evangelio, el escudo de la fe, con la que podemos apagar los dardos de fuego del maligno, la coraza, el casco, la coraza, el escudo, el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la oración. 7 elementos de la armadura del cristiano. Usted tiene que ponerse toda la armadura de Dios para poder estar firmes y resistir en el día de la prueba. A veces el enemigo nos desanima. El otro día me decía un joven, y ya no puedo más porque tuvo una desilusión.
No, hermano, miremos a Cristo y Él nos da nuevas fuerzas. Él da fuerzas al cansado, da fuerzas al que ya no tiene ninguna. Por eso tenemos que tener valentía, no intimidarnos por nada, no bajar los brazos, porque tenemos una fuerza que es más que la que nosotros solos podemos tener. Por eso dice que todo, ¿qué es todo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Va a decir Filipenses en el capítulo 4, versículo 13. La salvación es evidencia del poder de Dios y es para bien de los que creen, porque aquel que recibe a Cristo empieza a tener la paz de Cristo, pero es para condenación a los que le rechazan, dice el versículo 28, para perdición de los incrédulos. Y dice 2 Timoteo 1:7 que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, el Espíritu Santo que nos dio el Señor, que nos capacita para obrar con valentía, con denuedo, es el espíritu de poder. Es el espíritu que muestra el amor de Dios para con nosotros y nosotros para con los perdidos. Y también nos da dominio propio, dice Pablo a Timoteo. Y después en el versículo 29 habla de los dos privilegios que tenemos los cristianos. Es creer y sufrir por Cristo. Epa, esto no nos gusta a nadie, ¿no? Creer va bien, pero sufrir ya es para tenerlo en cuenta. Fíjense que la fe y el sufrimiento van juntos, son privilegios dados por Dios para nosotros. En primer lugar, testificamos por fe. Nosotros podemos decir con San Pablo que somos justificados por la fe, por medio de Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Pero también la fe nos permite glorificar el nombre de Dios. ¿Se acuerdan que decíamos lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte? Brillemos, nuestra luz debe alumbrar para que los que no conocen a Jesucristo vean las buenas obras que produce Jesucristo en nosotros y así, aunque son paganos y perdidos, igual glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice el Señor Jesús. Por eso, hermanos, todos testificamos por fe. Y evidentemente el testificar nos lleva a la colisión, nos lleva a conflictos con el mundo. Fíjense en Juan 16:33, San Juan 16:33, hace unos días lo estudiamos en los mensajes que yo le mando por WhatsApp, dice que en el mundo tendremos aflicción. Hermanos, es así, el padecer por Cristo es una bendición que tenemos, por eso dice también en el Sermón del Monte, ¿no? Que si por causa de Él nos vituperan, nos hacen mal, realmente tengámonos por dignos. Y confíen, dice Juan 16:33, aunque tengáis aflicción, confíen. ¿Por qué? Jesús dice, porque yo, Jesús, he vencido al mundo. Es bueno tenernos por dignos de padecer por Cristo. Hechos 5:41, Pedro y Juan, después de haber sido encarcelados y maltratados, dice en Hechos 5:41 que estábamos gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer por su nombre. Ellos se gozaban en que todo lo que habían padecido, la cárcel y todo lo demás, era por predicar el Evangelio de Jesucristo. Parece mentira, ¿no? Unos días antes, Pedro había negado a Jesús, pero cuando el Espíritu de poder entró en él, fue capaz de padecer por Cristo y gozarse aún porque estaba padeciendo por Cristo. Hermanos, al predicar a Cristo seguramente vamos a tener gente que se va a oponer, pero nosotros sabemos que el Señor ha vencido. Y Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones, Romanos 5:3. Y Colosenses 1:24 dice, me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cuántas cosas había padecido Pablo, pero él se gozaba porque había padecido por Cristo. Yo me acuerdo
La clase de jóvenes de la iglesia, de los varones, la tenía el pastor, don Felipe Daglio, y la clase de señoritas la tenía doña Emma, que era la esposa. Y don Felipe una vez, era muy difícil en ese tiempo hablar de Cristo, porque capaz que en el trabajo no había nadie que era cristiano, entonces todo lo demás estaban burlándose de él, o en la escuela testificar. Y había un muchacho que cuando todos contaban su experiencia en la escuela, en la calle, en el barrio, en el club, él dijo, yo no tengo problema, tengo un trabajo hermoso y me pagan muy bien y no tengo ningún problema con mis compañeros. Entonces don Felipe ahí en la clase preguntó, le dijo, pero decime fulanito, ¿cuántos saben que vos sos cristiano? Ah, no se lo dije a nadie. Ah, claro, ese era el asunto. Él no estaba dispuesto a padecer las burlas, lo que hoy llamaría el bullying. Entonces por eso no hablaba de Cristo. Pero al contrario, hermanos, tenemos que hablar de Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Por eso dice que es un privilegio, porque a vosotros os es concedido que por causa de Cristo no solo que creáis, sino que padezcáis por Él. Es decir, es un privilegio de cada cristiano el que sea burlado, sea escarnecido por ser de Cristo. Hermanos queridos, hablar de Cristo trae oposición. Hablar de Cristo nos va a generar enemigos. Dice que aún los de su propia casa, dijo Jesús en un determinado momento. Pero acordémonos que Jesús dice, tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Es decir, en Cristo estamos con el ganador, estamos en victoria. Y el ejemplo de Pablo, el versículo 30, dice, ustedes tienen el mismo conflicto que han visto en mí y que ahora lo veis. ¿Qué conflicto habían visto en Pablo? Apenas llegó a Filipos, ¿se acuerdan que se enfrentó con la muchacha endemoniada? ¿Y qué pasó allí? En Hechos lo relata, de Hechos 16, los dueños de esto, era una esclava, la chica que tenía espíritu de pitonisa, de adivina, los dueños lo injuriaron, dijeron que eran alborotadores, que eran personas que estaban oponiéndose a la autoridad del emperador. Entonces, ¿qué pasó? Los azotaron, los escarnecieron y después los pusieron en la cárcel. Y no solo los pusieron en la cárcel, sino que como castigo lo pusieron en el cepo. ¿Saben lo que es el cepo, no? Es eso que aprisiona las manos y los pies. Es decir que, aunque tenían los pies allí en el cepo, ellos, ¿qué hicieron? Alababan a Dios. Ahí tenemos una muestra clarísima. Y los filipenses habían visto eso, los hermanos de la iglesia de Filipo, que Pablo había sufrido por Cristo, había sido flagelado y puesto en una situación que lo más natural hubiera sido que se quejara, pero dice que ellos cantaban y alababan a Dios y todos los demás presos estaban escuchando. Los filipenses conocían eso y entonces dice, ustedes vieron qué es lo que pasaba conmigo y también ahora lo que me está pasando, que ahora estaba preso en Roma con el riesgo de perder su vida en manos del emperador Nerón. Por eso los filipenses tenían que saber, y nosotros hoy en Ejército de los Andes también, y en cualquier lugar del mundo donde estemos, tenemos que saber que estamos corriendo ese riesgo. Nosotros en Argentina hasta este momento tenemos libertad para predicar, si Dios quiere, hoy ya empezamos con las reuniones presenciales esta tarde y el Señor nos acuna, nos protege, nos lleva en sus manos. Pero sepamos que hay lugares en el mundo donde los cristianos son perseguidos y aún maltratados y aún han perdido su vida. Por eso tenían la oposición de los paganos. Ellos sabían, estaban ahí en Filipos, los dueños de la chica pitonisa, todos los fabricantes de ídolos, como pasó en Éfeso, todos estaban oponiéndose, los paganos no querían saber nada con ellos. También estaban los judíos legalistas, que decían que había que ser judío primero para después ser cristiano. Es decir, que los filipenses tenían todos estos ataques. Y también la lucha que Pablo tenía, ellos la tenían que sufrir. Por eso dice, el conflicto que hay en mí. La palabra conflicto es sinónimo de agonía.
Es mucho más que un problemita. Es una agonía, agonis, que es en griego, y es el conflicto que el enemigo, el diablo, genera a los miembros del reino de Cristo. Pero hermanos, la victoria es segura porque tenemos a Cristo. Y para eso tenemos que permanecer firmes, en unidad y con el valor, la intrepidez que solo el poder, este evangelio de poder que el Espíritu nos da, nos permite tener. Fíjense ustedes, ¿qué pasó con los grandes héroes de la fe? Moisés era tartamudo, era tímido, había tenido que huir de Egipto, se consideraba indigno. Hay 4 excusas que da Moisés. Sin embargo, Dios le dice, vos vas a liberar a mi pueblo. ¿Y qué le preguntó? ¿Cómo voy a liberar al pueblo tuyo? ¿Y qué le dijo Dios? Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tenía Moisés en la mano? La vara. Bueno, con esa vara que tenés en la mano vas a liberar a mi pueblo Israel. Hermanos, él no era el poderoso era Dios obrando en él. Cuando David, ¿qué pasó con el muchachito David antes de ser el rey David? El filisteo venía a increpar al pueblo de Dios, decía, si alguno es capaz que venga a mí y pelee conmigo, si me vence, entonces ustedes ganaron la guerra. Miren qué fácil, ¿no? Y David dijo, bueno, yo voy a ir. Le pusieron toda la armadura, le pusieron todo eso que llevaban los soldados, y David le dijo, no, yo no puedo caminar con esto, no me sirve. ¿Qué hizo David? Respondió a lo que Dios le preguntó. ¿Qué tienes en la mano, David? No le preguntó así, ¿no? Pero es como si le hubiera preguntado como Moisés. ¿Y qué tenía David en la mano? Una honda. ¿Y qué hizo David? Juntó 5 piedras, la honda, y con esta honda él venció al gigante. Dice, cuando el gigante dice, pero ¿qué me vienen con perros a mí? ¿Cómo me tiran este hueso como para que yo lo venza, muchachito, jovencito? ¿Y qué le dijo David? Tú vienes a mí con una espada, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el Espíritu poderoso de Dios. Por eso, ¿qué tenés vos en la mano hoy? Fíjense también el muchachito de la alimentación de los 5.000. ¿Qué tenía el muchachito? Tenía que alimentar a 5.000 personas. Y Andrés dice, bueno, acá hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Y con eso alimentaron a 5.000. Y dice que sobró todavía para que pudieran recoger para otras necesidades. Es decir que lo importante no es lo que tenés vos como recurso propio, sino es Dios usando ese recurso que te dio para su gloria y su honra. A William Morris, ¿sabe qué tenía William Morris? Un inglés que vino acá a la Argentina, lo único que tenía una valijita. Hay una película filmada por Narciso Ibáñez Menta con la vida de William Morris. Este hombre no tenía nada, pero veía a la niñez que no se preparaba, que no iba a la escuela, que no conocía a Cristo, y se dedicó a fundar escuelas en Buenos Aires y llegó a tener una cantidad de escuelas importantes, y también le daba ropa, alimento. Miren, don Felipe Dailo, que yo le conté antes, fue uno de los beneficiados por la obra de William Morris y llegó a ser un gran pastor, inclusive que predicó internacionalmente. Aquel hombre no tenía nada más que su valijita, y con eso iba, tocaba las puertas, y poco a poco fue logrando toda esa obra que hizo con la niñez de Buenos Aires. Y así hoy también el Señor nos dice, no te sientas mal porque tenemos limitaciones en las reuniones. No te sientas mal porque la pandemia no permite que hagamos ciertas cosas. ¿Qué tenés a tu disposición? Bueno, lo que tenés, ponelo en las manos de Dios y deja que Él te use para su gloria. Hermanos, el Señor es el que hace la obra y el poder es el del Señor. Por eso, obremos con el poder de Dios, obremos con firmeza, con valentía, en unidad, para que podamos servir al Señor con todas nuestras fuerzas. Y entonces el reino de Dios se va a extender. No importa lo que estamos pasando. Lo que Dios nos pide es que usemos lo que Él nos dio. ¿Qué tenés en la mano? Bueno, eso es lo que tenés que usar.
Y hoy estamos pasando por muchas pruebas. Por eso, para terminar, quería, como hicimos el domingo pasado, orar por los enfermos, por aquellos que están en crisis de salud, en crisis económica. Así que les invito a cerrar los ojos y vamos a terminar con una oración. Padre y Dios amado, queremos poner a toda nuestra iglesia en tus manos. En especial manera a aquellos que están pasando por pruebas de salud. Hay hermanos en terapia intensiva con problemas serios. Señor, glorifícate con poder en su sanidad. Y también te rogamos por los problemas económicos, por toda circunstancia que pueda perturbar nuestra comunión con vos, que pueda perturbar este trabajo de servirte con firmeza, con unidad y con valentía. Padre, ayúdanos y danos tú la fortaleza. Cuida tú de cada una de nuestras cosas y perdona todos nuestros pecados, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, Señor, amén. Queridos hermanos, les recuerdo que esta tarde tenemos la escuela bíblica y a las 7:30, si Dios quiere, vamos a tener en el templo la reunión presencial. Avísenle al pastor Ricardo porque tenemos un cupo limitado de personas, de hermanos que pueden asistir. Y si es posible que vengan personas nuevas, denle el lugar a la persona que no conoce a Cristo. Porque ¿cuál es la misión que tenemos? Predicar y extender el reino de Dios. Y el miércoles también tenemos la transmisión por Facebook, el sábado también, así que la iglesia está a su disposición y queremos llegar con el Evangelio de la Paz y con el testimonio que Cristo puso en nuestra boca. Dios les bendiga, que el Señor esté con ustedes en esta semana y los proteja.